Comenzamos con la Mishnah número 8 del segundo capítulo del Pirkei Avot. Dice la siguiente Mishnah así: Rabbi Yohanan ben Zakkai kibel mi Hillel umishamay. Él recibió el legado, sus enseñanzas de los grandes maestros Hillel y Shammai. Y dice Waya Omer, él solía decir: Im lamata Torah arbe, al tahazik tova leatzmeja ki lekach nosarta. Si estudiaste mucha Torah, igual no por eso te creas mucho, dice, no te sientas superior y soberbio, dice ki lekach nosarta, porque fuiste creado para eso, es tu misión, tu obligación. Antes de analizar un poquito más esta enseñanza muy importante que nos enseña Rabbi Yohanan ben Zakkai, quiero hablar un poquito de Rabbi Yohanan ben Zakkai, que fue un gran maestro del pueblo de Israel y se podría decir que salvó el que no se pierda la continuidad del conocimiento de la Torah. Podríamos llamarlo que fue un salvador del pueblo de Israel, Rabbi Yohanan ben Zakkai. Pero voy a aterrizar un poquito, primero ubicarlo de qué época, y como estuvimos viendo desde el principio del Pirkei Avot, cómo se fue transmitiendo generación tras generación, y con Rabbi Yohanan ben Zakkai se concluye esa transmisión que menciona en el Pirkei Avot. De hecho, habíamos hablado de Hillel, del gran maestro Hillel, y hablamos de su descendencia, 8 generaciones que fueron tomando la presidencia en ese entonces de los grandes sabios, de los Jamim, fueron los líderes del pueblo de Israel. Habían mencionado anteriormente que Rabbi Yohanan ben Zakkai, en una época, aunque no era descendiente de Hillel, era alumno, pero no era descendiente, igual por un periodo él fue el presidente del pueblo de Israel, por eso se llamó Rabban. Recuerden que ese nombre, ese título, Rabban, se les dio solamente a los presidentes. Y habíamos mencionado anteriormente, el que siguió todas las Mishnayot, todas las noches, lo va a recordar, que uno de los grandes sabios se llama Rabban Gamliel de Yavne, porque hubo varios Rabban Gamliel. Era muy pequeño cuando murió su papá y él tenía que tomar la presidencia. Como él era muy pequeño, provisoriamente la tomó Rabbi Yohanan ben Zakkai. A ver, voy a hacer un poquito de memoria y de historia. Hillel tuvo un hijo que se llamó Shimon, ¿sí? Fue Rabban Shimon. Shimon tuvo un hijo que se llamó Rabban Gamliel, que era el nieto de Hillel. Rabban Gamliel tuvo un hijo también que le puso el nombre de su papá, que también se llamó Shimon, que se llamó Rabban Shimon Gamliel, que era el bisnieto de Hillel. Y Rabban Shimon Gamliel tuvo un hijo que le volvió a poner el nombre de su papá, que se volvió a llamar Rabban Gamliel, que era el tataranieto de Hillel. Para ubicarnos, en esta época fue cuando Rabbi Yohanan ben Zakkai, que era ya anciano, él vivió muchos años, de hecho 120 años cerrados. Él vivió igual que Moshe Rabbenu, que vivió 120 años completos. Hillel también, que sería un mérito especial vivir 120, como la Torah lo dice, que Dios estableció que lo máximo que vivió la persona fue 120. Entonces, vivir 120 completos representa algo muy significativo, que por eso Moshe vivió así, Hillel, este gran sabio, vivió así, Rabbi Akiva, el famoso Rabbi Akiva, también vivió 120 años, y Rabbi Yohanan ben Zakkai también vivió 120 años. Pero él era el alumno más joven de Hillel. Entonces llegó hasta la época de su tataranieto, y él era anciano ya, que ahí tomó el puesto como presidente del pueblo de Israel, tataranieto de Hillel, aunque fue su alumno, el alumno más joven que tuvo Hillel. Sobre Rabbi Yohanan ben Zakkai se mencionó
que no hubo un conocimiento de la Torá que él no lo haya estudiado y no se lo haya aprendido. Desde la Torá escrita, la Torá oral, Mishnah, insinuaciones, los valores numéricos, todo. Dice que hasta cómo dialogar con los ángeles. Entendía, sabía cómo dialogar con los ángeles, hasta con los duendes, y todos los conocimientos más profundos. Maaseh Merkabah, que significa la Kabbalah práctica, el estudio profundo de la mística del judaísmo, lo conocía Rabban Yohanan ben Zakkai. Sí, es algo indescriptible también la grandeza y el conocimiento, pero tenía una característica que esa era la más valiosa. Él, aunque no era de la descendencia de Hillel, pero fue su alumno, en el Talmud se menciona que Hillel tuvo 80 alumnos, realmente tuvo muchos más. Hillel formó escuelas y tuvo miles de alumnos, pero menciona esos 80 que fueron los que más resaltaron, dice, los de más alto nivel, y que él era el menor, Rabbi Yohanan ben Zakkai, de esos 80 alumnos. Pero aunque fue su alumno, heredó esa enseñanza, ese ejemplo de Hillel. Hillel, ya habíamos hablado mucho de él, que lo caracterizaba su tolerancia, su paciencia, su humildad extrema. Hillel de veras destacó por una humildad que le sonreía a todas las personas, los recibía de forma muy agradable. Y también Rabbi Yohanan ben Zakkai siguió ese camino, esa enseñanza. En el Talmud dice que Rabbi Yohanan ben Zakkai jamás alguien le había anticipado el saludo. Él siempre, cuando veía a cualquiera, grande, pequeño, quien sea, sencillo, humilde, importante, no importaba de qué nivel de persona, él siempre le adelantaba el saludo a todos. Eso demuestra también su gran humildad que tenía. Bueno, podemos hablar muchísimo de Rabban Yohanan ben Zakkai, pero trato siempre de dar más o menos una descripción del Ham que estamos hablando, porque aprendemos también de sus conductas, de su historia, de su comportamiento. Nos deja muchísimas enseñanzas. El Rabban Yohanan ben Zakkai hasta los 40 años fue comerciante, trabajaba básicamente, también estudiaba, no como Rabbi Akiva, que recién empezó a los 40 sí era ignorante totalmente. Rabbi Akiva empezó de cero a los 40, no sabía ni las letras del alfabeto. Rabbi Yohanan ben Zakkai no empezó de cero, ya tenía conocimientos, pero hasta los 40 años básicamente se dedicaba al trabajo, al comercio. Igual fue un tzadik, una persona santa, justa, pero no se dedicó de lleno al estudio. A los 40 años, de 40 hasta los 80 años, se dedicó a estudiar, a aprender, pero de lleno. Y a los 80 años fue cuando comenzó a desbordar de su luz que tenía de su aprendizaje hacia los demás, y fue respetado y querido de forma impresionante. Él estuvo en una de las épocas, se puede decir, no quiero decir la más difícil que vivió el pueblo de Israel, en esas épocas sí fue la más difícil, porque en nuestra época vivimos el Holocausto, y ahí sí que no cabe entrar en comparaciones, pero la más difícil, digo, en su época, porque fue la destrucción del segundo templo. La destrucción del segundo templo fue más trágico que incluso la destrucción del primer templo. El sufrimiento del pueblo de Israel, la división que hubo, las rebeliones, las matanzas, fue mucho más peor que lo del primer templo. Entonces, tal vez fuera del Holocausto, fue la tragedia más grande y más fuerte que vivió el pueblo de Israel en su historia. Él estuvo mucho tiempo antes, cuando estaba todavía el templo construido, presenció la destrucción del templo y vivió todavía varios años después de la destrucción. Ahí es cuando se dedicó
a recuperar y a resguardar la Torá para que no se pierda. Por eso le debemos tal vez una gran parte de nuestros conocimientos, de que se haya transmitido y se haya mantenido la Torá, se lo debemos a Rabbi Yohanan ben Zakkai. Y voy a contar un poquito una de las anécdotas más notorias que la cuenta en el Tratado de Gitín, en el Talmud, acerca de justamente de Rabbi Yohanan ben Zakkai. Rabbi Yohanan ben Zakkai, él se dio cuenta y por su grandeza entendió que llegó el momento que se iba a destruir el templo. Él tenía esa inspiración divina y sabía que el pueblo de Israel tenía un comportamiento tan negativo que, como es sabido, que se odiaban, no se respetaban, una división que había tal vez inigualable en nuestra historia, en el pueblo de Israel. Entonces él, cuando llegaron los romanos y empezaron a sitiar Jerusalén, querían conquistarla, él empezó a pedirles a todos que hagan un tratado de paz, que dialoguen con los romanos, evitando las matanzas e incluso la destrucción del templo, porque si llegaban a un acuerdo y pagaban impuestos y demás, tal vez no destruían el templo y se hubiese evitado esas matanzas. Pero estaban los que se llaman los rebeldes, o como el término que les da el Talmud, que los llamó los birionim. Birionim hoy en día se usa, es un término en hebreo que se los llama los matones. A un matón, que será puede ser desde un asesino a sueldo hasta un mercenario, ¿no? Por decirlo. Vamos a llamarlos los mercenarios, que ellos a fuerzas querían luchar y no le hicieron caso a los Jamim ni a Rabbi Yohanan ben Zakkai, que era el gran líder en esa época, ni a todos los Jamim que querían buscar la paz. De hecho, los Birionim los corrieron a los Jamim que estaban en Jerusalén y los mandaron a una ciudad que se llamó Yavne. Yavne hoy en día se encontró los restos de Yavne, que está a como 8 kilómetros de Ashdod. Es una ciudad portuaria sobre el mar en Israel, que hoy ya no se llama así, pero se conoce la Yavne antigua, que se encontraron los restos. Entonces, ahí mandó a los Jamim, los quitó de Jerusalén para que no tengan influencia en la gente y pedirles que no se rebelen, porque los Jamim tenían esa idea que no había que llevar a cabo esa rebelión, porque al final iban a perder y los iban a matar. Y Rabbi Yohanan ben Zakkai era el que lideraba eso. Justamente uno de sus sobrinos de Rabbi Yohanan ben Zakkai, el hijo de su hermana, que se llamaba, no recuerdo cómo se llamaba, se llamaba Abba Sikra, así lo menciona el Talmud. Abba Sikra, él era de los líderes y de los jefes de los Birionim, de estos rebeldes. Y su tío, el gran sabio, Rabbi Yohanan ben Zakkai, era el que se oponía. Entonces, obviamente, tuvo mucha fricción con él. Sin embargo, él insistía y quería buscar un medio para dialogar con los romanos y para hacer la paz, pero ellos, los Birionim, los rebeldes, lejos de aceptar eso, ¿qué hicieron? Hubo en Jerusalén, cuenta el Talmud, 3 grandes ricos, gente muy millonaria, que estaban viendo lo que iba a suceder, que estaban sitiando Jerusalén. Entonces se prepararon con toda su riqueza, hicieron unas bodegas y depósitos, y en esos depósitos reunieron muchísima comida, lo que se podía mantener. Entre los 3, cada uno hizo una parte. Dicen los Jamim que con lo que ellos reunieron podían vivir el pueblo de Israel sitiados durante 21 años. Les hubiese alcanzado para 21 años aguantar
digamos, el hambre, ¿no? Porque al estar sitiados no podía entrar ni salir nada. ¿Y qué iba a suceder? Que los romanos, tantos años de sitiarlos, se iban a cansar, porque no podían derribar la muralla y tenían buenos soldados el pueblo de Israel para defenderse, y era un lugar alto que no podían entrar. Entonces se iban a esperar que se mueran de hambre para poder entrar. Pero con lo que ellos reunieron, unos se llamaban Antimón Ben Gurión, etc., con lo que ellos reunieron podían aguantar 21 años. Y como dije, al final iban a ganar por cansancio, los romanos se iban a tener que retirar. Llegan este grupo de rebeldes, los Birionim, estos matones, vamos a llamarlos, cuando ven eso y se dieron cuenta que entonces el pueblo de Israel no van a salir a luchar. Ellos querían a fuerzas, querían sangre, querían luchar, querían guerrear. Cuando vieron eso, ¿qué hicieron? Fueron y quemaron todos esos depósitos. ¿Se imaginan la cantidad de comida que alcanzaba para 21 años que lo quemaron? ¿Y cuánta gente del pueblo de Israel se murió de hambre? Fue algo horrible lo que describe el Talmud, lo que pasó en esa época. El hambre, la desesperación. Estuvieron años sitiados, la gente buscaba en la basura. Dice justamente uno de los relatos con Rabbi Yohanan ben Zakkai que se encuentra a la hija de uno de estos ricos, de esos 3 ricos que habían reunido eso, la encuentra buscando abajo de los pies de unos animales, unos trigos sucios, así que ahí estaban. Cuando la ve Rabbi Yohanan ben Zakkai, ella le dice a él, le dice, por favor, rabino, ayúdame, dame algo de comer. Cuando la ve y la reconoce, le dice, ¿tú eres hija de Antimón Ben Gurión? Le dice, sí. Él la había casado. ¿Cuándo escribió en la ketubá de ella? Porque eso, la ketubá es algo que el hombre puede prometer, que en el caso de herencia, de divorcio, lo que sea, y le va a dar X cantidad. Nosotros tenemos la costumbre, ponemos una cantidad, pero uno puede poner lo que quiere, puede subirle muchísimo. Se le había puesto el esposo, el novio, 1.000.000 de dinarim de oro. En ese entonces era una cifra multibillonaria, que no la podemos imaginar, miles de millones de dólares, por decirlo así. ¿Se imaginan la riqueza que tenían? Y la ve el rabino recogiendo trigos sucios bajo los pies de un animal. Fue algo deprimente. Y ellos mismos lo provocaron por esa rebeldía y querer salir a luchar. Bueno, volviendo a él, a Rabbi Yohanan ben Zakkai, él quiere ir a dialogar con los romanos, pero justamente los Birionim, estos matones, tenían soldados en toda la frontera y no dejaban salir ni entrar a nadie. Lo único que estaba fuera de las murallas eran los cementerios. Como hasta hoy en día los panteones, los cementerios siempre fueron afuera de las ciudades, desde tiempos de antaño hasta hoy en día. En árabe se lo llama el panteón el berrie. Berrie quiere decir berra, que está afuera. Hoy ya vemos que los panteones están en los lugares habitados, en las ciudades, porque de origen se había hecho en las afueras, pero después se fue construyendo y ya quedó dentro de la ciudad. Yo justamente tengo una teoría. ¿Por qué no se entierra? ¿Por qué la costumbre fue de no enterrar de noche? Según la halajá está permitido. Era por la seguridad, porque eran las afueras y para salir era peligroso cuando salían afueras de noche. La gente, bandas de delincuentes los llegaban a seguir. Y yo creo que tal vez es una de las razones, aparte de un concepto cabalístico, que no creo que sea por eso, por la cual en la práctica no permitían a las mujeres que vayan a los entierros, porque aunque ya los enterraban de día, pero como estaban las afueras,
no habían celulares, no habían medios para pedir auxilio, entonces una mujer estaba más expuesta, ¿no?, a que la violen o cuando los asaltaban y demás. Creo que es una de las razones que tomaron esas medidas, aparte de otros conceptos cabalísticos. Pero bueno, volviendo al punto. Entonces, la única razón que permitían salir era para un entierro, porque los cementerios estaban fuera de la frontera. Lo demás, los soldados no dejaban entrar a nadie para que no haya ningún contacto con el enemigo, que los pacifistas no hagan contactos con el enemigo para abrir un diálogo de paz. Pero Rabbi Yohanan ben Zakkai quería ir a dialogar con el comandante en jefe del ejército que estaba del otro lado, que lo estaban sitiando, pero no tenía cómo, no lo iban a dejar, aunque era el gran sabio. Eran muy rebeldes y no respetaban a nada. ¿Qué hizo Rabbi Yohanan ben Zakkai? Llama a su sobrino, que aunque no estaba de acuerdo con él y tenía diferencias, pero después de todo era su sobrino, el que mencionamos, Abba Sikra, su sobrino, que era jefe, uno de los jefes de los rebeldes. Lo llama en secreto y le dice: por favor, ya no estoy convenciendo a la gente porque no lo dejaban hablar, lo tenían controlado, que no haga el llamado a la paz, ¿no?, a que no se rebelen. Dice: ya no estoy hablando a la gente, no estoy convenciendo, pero tú sabes que al final van a entrar los romanos y va a haber mucha destrucción. Quiero dialogar para por lo menos pedirles unos favores, que sean ciertas cosas más leves. Se dio cuenta el sobrino, conocía la grandeza de su tío, de Rabbi Yohanan ben Zakkai, que él tenía razón, pero le dijo: yo tampoco puedo darte permiso, mis soldados no van a dejar. Entonces le surgió una idea. Dijo que se haga el muerto, es decir, que busque una forma para que se haga el muerto, que los alumnos lo lleven para enterrar, y cuando lo dejen del otro lado de la frontera, como que ya lo enterraron, él se va a levantar y va a ir con Aspasiano, se llamaba, el jefe del ejército. Sin embargo, los soldados no eran tontos, y siempre que salía alguien, checaban con una espada para ver que de verdad estaba muerto, porque tenían miedo que hagan esas trampas. Entonces lo planearon de la siguiente manera. ¿Qué hizo Rabbi Yohanan ben Zakkai? Se corrió la voz que estaba muy enfermo. Varios días iban los alumnos a visitarlo, entonces todo el mundo sabía, se corrió la voz, la gente no sabía lo que estaba planeando, que estaba muy enfermo. Entonces ya se oyó que estaba grave, que estaba por morir. Después de un tiempo que se corrió la voz, ya declararon que se murió, salió muchísima gente que lo respetaba a despedirlos, pero llegaron con el féretro a las murallas, a la frontera para pasar, y estaba ahí presente su sobrino, que lo estaba acompañando. Los soldados quisieron con la espada también checar a ver si estaba vivo, que por cierto, él pidió que los alumnos más allegados, que les reveló el secreto, que ellos lo carguen, porque si lo cargarían otras personas que no sabían, van a sentir que está más ligero. La persona que fallece es más pesada que una persona viva. Entonces hizo que sus alumnos más allegados, para que no lo descubran, y querían también clavarle la espada para asegurarse que estaba muerto. Entonces le dice a Abba Sikra, su sobrino, que era uno de los jefes, le dice: la verdad, ahora sí, esto sí no es bonito. Van a decir, incluso los romanos se van a enterar, que a sus mismos rabinos, a sus sabios, a sus maestros, así lo desprecian, están clavando una espada. Nos vamos a desprestigiar nuestra imagen. Eso sí no es bonito. Bueno, dice, entonces lo vamos a sacudir. Tampoco respeto así sacudir. Al final los convenció de que ya oyeron que estaba enfermo, todos sabemos que se murió, y al final cedieron y le permitieron pasar. Los alumnos lo llevaron a un lugar lejano, que no se vea, hicieron que lo enterraron, se regresaron. Él se levanta y va al lado de los romanos. Inmediatamente los soldados romanos lo ven. Todos sabían de él que era uno de los grandes dirigentes
el pueblo de Israel, lo llevan inmediatamente con Aspasianos, que en ese entonces era el, ¿cómo llamarlo?, el mariscal de campo o el jefe, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, vamos a llamarlos con términos más actuales. Cuando él lo ve, se arrodilla a él, se le inclina, como se le hace a un rey, y le dice, Shalom Aleja Malki, y se le dice, la paz contigo, mi rey. Cuando él oye eso, le responde de esta manera, le dice a este Rabbi Yohanan ben Zakkai, le dice, mereciste doblemente la pena de muerte. Una, porque me estás llamando rey, y yo no soy rey, es una falta de respeto al César en Roma, que era el verdadero rey. Y dos, si tú me consideras tan importante y rey, ¿por qué no viniste antes a hablar conmigo? Que decir, ¿por qué no viniste a rendirme homenaje si me estás considerando, te estás arrodillando y saludándome de esa manera? ¿Por qué te tardas hasta ahora después de tanto tiempo? Ok, le contesta Rabbi Yohanan ben Zakkai, le dice, la primera reclamación, ¿por qué te llamé rey? Le dice, porque hay una profecía que Jerusalén, que el Bet HaMikdash va a ser entregado en manos de un rey, no de un comandante jefe del ejército. Entonces, eso significa que si tú ahorita estás comandando este ejército y tú vas a conquistar Jerusalén, vas a destruir el Bet HaMikdash, significa que vas a ser tú el rey. Hoy o mañana o en cualquier momento te van a nombrar rey. Él se queda así asombrado, pero no le puede decir nada, le está diciendo que así va a suceder. A ver, vamos a ver si es cierto. Dice, entonces, ¿por qué no viniste antes a rendirme homenaje, a dialogar conmigo? Le dice, yo seguro que quería venir, pero el grupo que tenemos de rebeldes, de los Birionim, no me lo permitían, por más que intenté. Tuvo que convencerlo, como que no le creía, hasta que le dijo, tuve que hacer todo un plan de hacerme el muerto y que me traigan para poder venir a hablar contigo. ¿Ok? En lo que estaban dialogando, de repente llegan emisarios de Roma y le notifican a él que murió el César y que todos los ministros y el consejo decidieron nombrarlo a él como rey. Tal cual le había dicho Rabbi Yohanan ben Zakkai. Cuentan que en ese momento él justo se estaba poniendo sus zapatos, se estaba calzando sus zapatos, se había puesto uno y se iba a poner el otro. Cuando se iba a poner el segundo zapato, no le calzaba, no le quedaba. Era el mismo par de zapatos que siempre usaba. Entonces quiso quitarse el anterior para ponerse otros, tampoco le salía anterior. Y toda la gente, los que estaban a su alrededor muy asombrados, pregunta a Rabbi Yohanan ben Zakkai, ¿qué sucedió? ¿Por qué están así asombrados? Le dice, pues algo muy raro. Se estaba calzando sus zapatos, se puso uno y ya no le entra el otro. Entonces él se acerca y le dice, ¿me permiten dar una explicación a Aspasianos? Dijo, sí. Se acerca con él y le dice, seguramente recibiste una buena noticia. Él no estuvo presente cuando le dijeron que lo nombraron a él como rey. Le dice, seguramente recibiste una buena noticia. Le dice, sí, ¿cómo sabes? Le dice, así dijo el rey Salomón, que una buena noticia ensancha los músculos. Le dice, si recibiste una buena noticia, por eso tu zapato, el que tenías puesto, ya no lo puedes quitar y el otro no te cabe. Wow, él queda asombradísimo del nivel y de la sabiduría de Rabbi Yohanan ben Zakkai. Primero le dijo que iba a ser rey y inmediatamente ve que se cumplió. Ahorita le dice eso, pero todavía no le creía que eso tenga sentido. Le dice, a ver, dime tú, ya que sabes tanto, ¿qué puedo hacer para poder quitarme ese zapato, para poder ponerme el otro? Le dice, mira, pide que una persona que no te cae bien, que odias, que pase frente a ti, velo. Y en ese momento ya
el hueso se va a dejar se va a deshinchar y vas a poder ponértelo. Y efectivamente llama a alguien que le caía mal, pasa frente a él, lo ve y efectivamente puede ponerse el otro zapato. Queda apantallado de Rabbi Yohanan ben Zakkai. Ahí sí lo respeta de una forma impresionante y le dice: pídeme 3 cosas y te voy a conceder. Rabbi Yohanan ben Zakkai no abusó porque sabía que Dios había ya sentenciado y destinado que se tenía que destruir el templo. No quiso pedir que no lo destruya porque sabía que tenía que suceder. Entonces quiso ser más realista y pidió 3 cosas que le dio más importancia que cualquier otra cosa, que sabía que también se la podía conceder. Le pidió, la primera, que aunque va a destruir Jerusalén y va a matar a gente, que le prometa que la ciudad de Yavne, la que dijimos que se habían reunido los Jamim, que esa no la destruya y que le permita a él dirigir ese lugar, esa ciudad de Yavne. ¿Cuál fue la visión de Rabbi Yohanan ben Zakkai? ¿Y por qué mencioné antes que le debemos a él tal vez la continuidad del conocimiento y del estudio de la Torá? Él dijo: va a haber destrucción ahorita, van a destruir el templo, van a matar a todos los sabios, van a matar a la gente. Y dice: para que exista y siga en pie los cimientos del pueblo de Israel, tiene que haber continuidad en su identidad. Si se pierde la identidad, ¿qué es lo que nos identifica? Nuestro conocimiento de la Torá, que aunque estuvimos dispersos 2000 años en todo el mundo, ¿qué nos unió y qué nos identificó? Nuestra, ¿cómo llamarlo? Nuestro código de leyes, una palabra que estoy buscando, bueno, no importa, fue justamente nuestra Torá. Cuando no tuvimos país, ahorita qué bueno que tuvimos de vuelta la tierra de Israel, como un pueblo completo que tiene tierra, tiene la constitución, es la palabra que buscaba. Nuestra constitución fue la Torá. Entonces dijo: lo único que me tengo que preocupar para que siga la identidad del judaísmo. Pueden matar a muchísimos, se pueden dispersar. Si se mantiene esa constitución, si se mantiene la identidad, va a continuar el pueblo de Israel. ¿Y qué hizo? Hizo que el emperador, que Vespasianos le regale, por decir así, esa ciudad que es de Yavne y no la destruya. Y de esa manera ahí se juntó, ahí se mantuvo el conocimiento. Por eso ese Rabban Gamliel, que fue su sucesor, se lo llamó Rabban Gamliel de Yavne. Rabban Gamliel de Yavne porque fue el rabino de ese lugar. Y justamente fue la segunda petición que le pidió, que no mate a Rabban Gamliel y toda su gente y su descendencia. ¿Por qué? Porque Rabban Gamliel quiso mantener también el liderazgo del pueblo de Israel. Él iba a ser el presidente. Él recibió, de la descendencia de Hillel y era descendiente de David Amelech. Hillel fue descendiente del rey David, entonces se mantenía ese linaje de la ascendencia de David Amelech. Por eso la segunda petición le pidió que mantenga a Rabban Gamliel y su familia, que a ellos los proteja y no los mate. Y la tercera petición fue que le facilite un doctor y medicinas para curar a Rabbi Tzadok. Rabbi Tzadok relata el Talmud, híjoles, ya no puedo entrar en los detalles porque ya nos extendimos mucho, pero es interesante conocer el fondo y la historia. Rabbi Tzadok dice que todos los días ayunaba y gracias a su ayuno y la santidad que él tenía, Dios, el día que ayunaba y pedía, no destruía el templo. Ya había llegado el momento que se tenía que destruir el templo y por el mérito de Rabbi Tzadok lo empujaba. Pero llegó una debilidad, era un esqueleto.
Entonces, Rabbi Yohanan ben Zakkai, conociendo la santidad y la grandeza de Rabbi Tzadok, se le pidió a este santo, hay que salvarlo. Le pidió especial, y se desperdició una petición especial para pedirle un médico y medicinas para salvar a Rabbi Tzadok. Esas fueron las tres peticiones que fueron espirituales, básicamente, que hizo Rabbi Yohanan ben Zakkai, y se las concedió con gusto. Todavía el emperador, cuando oyó eso, se rió un poquito. Dice, pensó dentro de él, oye, qué tonto este rabino. En vez de pedirme que, no sé, a su familia, que le deje dinero, comida, está pidiendo que un lugar de sabios que se mantengan. Eso es lo que él creyó. No entendió la visión que tuvo y la sabiduría de Yohanan ben Zakkai, porque ahí está que el imperio romano, después de un tiempo, desapareció. Llegaron a conquistar y a lo más alto. Pasaron varios años, ya no conocemos nada del imperio, no quedó recuerdos del imperio romano. Sin embargo, nuestro pueblo, el pueblo de Israel, seguimos dispersos en todo el mundo, pero seguimos con nuestra identidad, con nuestras raíces, conectados, gracias a una de las peticiones de Rabbi Yohanan ben Zakkai, de que haya continuidad en nuestro conocimiento de la Torá, en nuestros valores, en nuestros preceptos, que se sigan transmitiendo. Él supo pedir lo que no entendió el rey, no entendió el César, que dijo, qué tontería, está pidiendo que haya estudio, en vez de que pida dinero, comida y cosas que lo que él entendía que era importante. Pero ahí vemos el resultado. Vamos, bueno, hay muchas historias más, pero ahora sí, ya se está acabando el tiempo y todavía no empieza la Mishnah. Vamos a mencionar, bueno, a estudiar, aunque sea brevemente, la enseñanza que él nos transmite. Y en los siguientes días sigue hablando de sus alumnos. Rabbi Yohanan ben Zakkai tuvo 5 alumnos destacados y que ellos también continuaron con esa Torah, así como lo hizo Rabbi Akiva cuando murieron sus 24,000 alumnos y siguió en la transmisión de la Torah con 5 alumnos, que uno de ellos es Rabbi Shimon bar Yochai. Lo mismo Rabbi Yohanan ben Zakkai, que eso vamos a ver los siguientes días, quiénes fueron y en qué destacaron esos alumnos y sus enseñanzas. Pero ahorita vamos a terminar con lo que él nos enseña. Vamos a repetir. Él nos solía decir, Imlamata Torah arbe, si estudiaste mucho, alta hazik tovale asmeja, que le notzarta. No hay algo más negativo en una persona que la soberbia. Dice, uno aunque sea muy sabio, sí le puede dar eso alegría, puede deleitarse con el conocimiento, eso está correcto, puede estar satisfecho que estudié, profundicé. Dice, pero de ahí a creerse mucho, wow, yo soy lo máximo, mira lo que estudié, lo que logré. Dice un argumento, Kilekach notzarta. Fuiste creado para eso, cumpliste con tu obligación. Cuando una persona compra algo, compra una mercancía y la paga, no le va a estar agradeciendo y alabando el vendedor, ni él tampoco al vendedor que le dio la mercancía. Porque esa es su obligación, si la pagó le tiene que dar y el otro si se la dio le tiene que pagar. Si uno le paga a su empleado que estuvo trabajando, es su obligación, es lo que corresponde. Entonces no cabe uno presumir, mira, le pagué a mi empleado, me trabajó todo el día y le pagué ese día de trabajo. Oye, ¿qué estás presumiendo? Esa es tu obligación. Aquí nos dice lo mismo. Dice, fuimos creados justamente para cumplir una misión. Y para poder cumplirla tenemos que estudiar los preceptos que Dios nos da. Dios creó el mundo, creó el ser humano y nos da un instructivo. Para poder usar ese mundo necesitamos estudiar el instructivo. Dice, esa es nuestra obligación. Qué bueno que lo hiciste, pero eso es lo que te correspondía. Está bien que te alegres con eso, que te sientas bien, pero de ahí
a presumir a los demás y ser soberbio, eso sí que no cabe y no está permitido. ¿Quién dijo esto? Rabbi Yohanan ben Zakkai, que como mencioné antes, él tenía esa humildad, era digno de dar esta enseñanza porque predicó con el ejemplo, como lo hizo Hillel y otros que también transmitieron lo mismo. Él aparte siguió esa escuela de Hillel, que era siempre muy comprensivo, muy tolerante, siempre tenía dulzura, buscaba la paz, tenía esas características, también buscaba el camino menos estricto como Hillel, buscaba facilitar al pueblo de Israel. Y él también se preocupó que después de la destrucción del templo, que vivió todavía unos años, puso varias takanot. Una de ellas, un ejemplo, que estableció que el lulav que se lleva en Sukkot, de la Torá se lleva solamente el primer día. En el Bet HaMikdash se llevaban los 7 días, se decía la verajá. Pero él estableció que también cuando se destruyó el Bet HaMikdash, que lo sigan haciendo los 7 días para recordar el Bet HaMikdash. Y varias cosas similares que fueron para recordar, porque no quería que se olvide esa importancia que tenía el Bet HaMikdash. Ok, una idea más y con esto concluimos. Hay otra explicación muy interesante y muy real que lo explica en esta Mishnah de otra manera. Que él decía así: Imlamata Torarbe, si estudiaste mucha Torah y tienes muchos conocimientos, alta hazik tova le asmach. No guardes la hazik, que es decir, mantener ese bien solamente para ti. Tienes un bien, una riqueza de conocimientos. Es incorrecto que seas egoísta y que lo mantengas solamente para ti ese bien. Tienes obligación de transmitirlo. Como ya lo dije en otra Mishnah, Lilmod Ulamed, tenemos que estudiar y enseñar. Y sigue diciendo, Kilekach Notzarta, porque para eso fuiste creado, para estudiar, pero también para transmitir y para transmitir el legado y enseñar. Si no nos hubiesen enseñado generación tras generación, como lo vimos en el Pirkei Avot, Moshe recibió el Sinai y se lo transmitió a Yoshua y generación, hoy no tendríamos ese legado, si no se hubiese cumplido con esa obligación de transmitir. Y aquí también podemos decir, si es esta la explicación, que también Rabbi Yohanan ben Zakkai predicó con el ejemplo, porque él, como dije, se preocupó de mantener esa ciudad de Yavne con toda su sabiduría, con los sabios y seguir enseñando la Torá, y que no nada más estudió él, sino se preocupó para transmitirla. Vamos una vez más a seguir ese legado de estudiar, esforzarnos por estudiar y enseñar a nuestros hijos, a los alumnos y seguir transmitiendo los conocimientos.